Estamos aquí en Frente a Frente, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre John Jairo Velázquez, más conocido por Popeye, un jefe de sicario de Pablo Escobar Gaviria que tuvo un episodio muy importante en la vida del patrón, como se le conoció, y estamos hablando con Marixa Neila Wills, quien escribió una autografía, ¿no? Y para eso tuviste que entrevistarte con él. Cuando él cuenta el episodio del secuestro de Andrés Pastrana, por ejemplo, ¿qué podrías tú decir de eso? Qué interesante tuvo escucharlo de él, que fue la persona que organizó eso. Bueno, partamos de un principio. Él no fue el que lo organizó. ¿No? Quien organiza eso es Pinina, Okay. Que era pues muy superior dentro de la estructura, era muy superior a John Jairo. Pero lo que él narra respecto al doctor Pastrana, a ver, siempre en él existirá esa satisfacción de su labor bien hecha. Él disfrutó un montón, y de hecho lo narro en el libro, él disfruta un montón cuando ya ve a ese delfín, como él lo llama, doblegado y pues obviamente un hombre temeroso a perder su vida, porque cuando ya el doctor Pastrana se entera quién es el que realmente lo tiene cautivo. Sí, porque él pensaba que era el M-19. Exacto. Y él va muy confiado porque en ese momento decía, pero ¿cómo es que mi amigo Pizarro me va a hacer una cosa de estas? Pero ya cuando él sabe que quien lo tiene es John Jairo Velázquez Vázquez en una finca en Sopó, muy cerca de Bogotá, pues las cosas cambian, porque ya él sabe que su vida está en completo riesgo. Y John, cuando relata eso, esa historia, pues yo lo que te puedo decir es que él disfruta un montón, porque para él es como si se estuviese contando esa fábula de Caperucita Roja y el lobo. No, sí, además... Caperucita muerta del miedo sí. Y el lobo queriendo devorarla. Independientemente al lobo que es, él cuenta los entretelones de cuando hicieron la vigilancia, de la seguridad, cómo estaba, cómo entraron, que salieron sin disparar un tiro. Digo, ¿qué sentirá el gobierno de todo esto, de conocer lo fácil que es de repente acceder a un personaje que no se supone que tiene que ser secuestrado con tanta facilidad? Bueno, esa es otra falencia que también describo muy claro en el libro, y nace la invitación para un sistema judicial, nace la invitación para un sistema ejecutivo en mi país, pero por sobre todo al judicial. La invitación es a que tengamos muy en cuenta ese primer artículo de nuestra Constitución Política Colombiana que reza el respeto por la vida, nuestros bienes y nuestra honra. En tu libro se pueden destacar diferentes etapas de la vida de Pablo Escobar, en donde John Jairo tuvo mucha participación, el momento de gloria, por decirlo de alguna forma, en donde los millones venían, y el negocio era muy próspero. Después vienen las persecuciones, está también la catedral, ¿no es cierto?, que hablan específicamente de cómo era la vida de ellos dentro de esta prisión, entre comillas. Bueno, en esa parte no profundicé mucho porque pienso que ya la historia está contada. Cosas que hayan salido nuevas dentro del libro es la forma en que John Jairo ya lo narra desde la realidad, en sus confesiones, donde está sin ningún tipo de prevención, porque pues, no estoy ejerciendo ni como periodista ni como nada diferente a su amiga y su consejera espiritual. Pues esa narración, pienso que lo que más se destaca es, indudablemente, su estatus. Y sí se deja entrever bastante claro que John Jairo no era esa mano derecha de Pablo Escobar. No lo fue. Esa es una historia que no sé de dónde salió, pero no lo fue. Pero sí fue importante dentro de su ¿Por qué? Su jefatura. ¿Por qué se toma importancia? Porque para ese tiempo de la guerra que sostenía Pablo Escobar, no solo con el Estado, sino con el cartel de Cali, con todo el mundo, obviamente hay bajas, y él pierde 3 de sus hombres más valiosos, como lo fueron Tyson, Pinina. Y pues Pablo no tiene dónde más irse agarrando, se va cogiendo de cualquiera de los que va teniendo a su alrededor, porque para Pablo también ellos eran fichas, son máquinas que disparan.
Y son máquinas que hacen que sus sueños y sus voluntades se cumplan. Hasta convertirse en eso, en máquinas devoradoras de seres humanos. Porque no hay diferencia en el que ordena al que ejecuta. Yo creo que el libro, el que tú propones, el que me fascinó porque lo leí completamente. Genial, de hecho, gracias. he repasado algunos episodios. Yo soy periodista de muchos años y conozco y viví esa época, conozco muy bien. Y para mí fue como ver realidad y contado de primera mano de una persona que dijo, sí, esto pasó de esta forma. Y tiene una verdad y una validez increíble. Es más que nada un documento, porque es de primera mano. Es decir, en esa entrevista con él tú pudiste sacarle a él o que él te permitiera entregar información pues que no existe en ninguna parte. Sí, sin duda. Insisto, es cómo llegar. Y con certeza absoluta, pienso que soy la única persona que ha podido llegar al interior de John, en donde él pudo desnudar su mente, donde él pudo confesar, donde en medio de todas sus confusiones, tribulaciones y angustias, también vi cómo esos sentimientos se unían a un Dios. Obviamente, entiendo que estaba en un estado bastante vulnerable. Y cuando uno está en ese estado, pues a todo dice sí. Sí, claro que sí. Y pues bueno, pienso que para mí es bastante, en mi interior queda ese sabor a dulce de saber que logré ayudarle a que discerniera a través de la escritura, a través de su llanto, a través de sus confesiones, que yo plasmé en ese libro. Ahora, hay una cosa que estamos viendo, cuando está encarcelado, llega un momento en que él no tiene ninguna esperanza, ¿verdad? Y de repente él te confiesa que comienzan a cambiar las cosas y empieza a sentir que existe una luz al final del túnel con respecto a su libertad. Nacen las angustias, las incertidumbres y el miedo. ¿Qué fue lo que te comenta él en esa etapa? Bueno, para llegar a ese punto, él debió recorrer un camino. Claro. Y en ese camino existieron actores muy importantes en su vida, como fue capo tras capo tras capo. Y fue un desfile de capos para esa época, donde él siempre se convirtió en escudero de ellos, sin importar que en alguna época de su vida hayan sido enemigos. Es una forma de sobrevivir también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando él llega a Valledupar, después de esa guerra tan feroz que se vive en la cárcel nacional Modelo, donde muertos, desaparecidos, descuartizados, 20.000 cosas que sucedieron en esa cárcel, él es enviado a la cárcel de Valledupar, donde por primera vez, después de 12 años de estar en prisión, él debe alimentarse con la comida de la cárcel. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos en nuestro tercer segmento para seguir hablando un poquito de esto que está tan interesante, porque la verdad es enigmático, es algo que uno quiere conocer y quiere conocer más para poder acercarnos un poco más a lo que es Popeye. Regresamos.